Mujeres y su palabra, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlas. Muchísimas bendiciones. Soy Ariani Sojo y nos encontramos leyendo el libro de Esdras. Hoy con el capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Estoy muy agradecida con Dios, como siempre se los digo, porque tenemos estos tiempos y yo creo que una de las enseñanzas que vimos en la lectura de los primeros 3 capítulos de Esdras fue sobre el tiempo. Y es muy importante estos tiempos que estamos tomando para leer la palabra, porque Israel no esperó las condiciones propicias para adorar al Señor. Y lamentablemente en este tiempo pudiéramos haber muchísimas mujeres leyendo la palabra de Dios. Pero yo sé que muchas dicen que algún día van a hacer el tiempo, que en este momento no pueden, que tienen mucho trabajo, que tienen que atender los hijos, que mejor cuando los hijos hayan crecido un poco más, que cuando terminen la escuela, que cuando sus carreras estén encaminadas o que cuando sus vidas vayan viento en popa. Pero realmente hemos aprendido que este es el tiempo que debemos tomar para buscar cada vez más del Señor. Y el tiempo nunca lo vamos a tener, tenemos que hacerlo. Santiago nos advierte contra vivir como si tuviéramos garantizado el mañana. No sabéis lo que será mañana, dice la palabra, porque es vuestra la vida. Ciertamente es neblina, dice Santiago, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Mujeres, debemos concentrarnos en hacer la voluntad del Señor, en tomar este tiempo, en perseverar, en leer la palabra de Dios y orar como oró el salmista. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué cambios debes hacer en tu vida diaria, cotidiana, para poder adorar a Dios con todo? Para poder adorar a Dios a través de la lectura de la palabra, a través de sacar el tiempo para buscar su presencia. Y a veces no es fácil, pero hoy es el día. Hoy es el día en que te tienes que determinar a perseverar, a seguir a la meta, a seguir persistiendo, a no desistir, por más que las olas se levanten, por más que la tempestad arrecie, porque yo sé que vamos a poder ver la gloria de Dios a través de esto. Vamos a orar para que el Señor tome el control de este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos regalas, por la oportunidad de poder leer tu palabra. Señor, hoy te pedimos que nos enseñes de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría a través de tu palabra, Señor. Que todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre, porque nuestra vida está en tus manos. Nuestro tiempo está en tus manos, Señor. Sin ti no somos absolutamente nada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos ahora sí a leer el capítulo 4, que tiene como título: Los adversarios detienen la obra. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos las edificaremos a Jehová, la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo
de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitridates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos en el grande y glorioso Asnapar. Transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron. Al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado, siendo que nos mantienen del palacio. No nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad de rebeldes y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, porque esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Simsai, secretario, y a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria. Y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Amén. Bueno, recordemos, ayer les leía los reyes persas en Esdras. Recordemos que los reyes de Persia, tuvimos al rey Ciro, que era el grande, del 559 al 530. Permitió el regreso de los judíos del exilio y facilitó la construcción del templo de Jerusalén. Él tuvo muchos acontecimientos, como él fue el rey de Asam, conquistó el reino de Media y el reino de Lidio y conquistó Babilonia. También tuvimos a Cambises II, del 530 al 521, este no se menciona en la Biblia, era hijo de Ciro el Grande, conquistó Egipto en el 525 a.C., su muerte, posiblemente dicen los escritos que se suicidó en el 522 a.C., condujo a 2 años de lucha entre los distintos candidatos al trono.
Otro rey persa fue Darío I Istapes, del 521 al 486. Las conexiones bíblicas que tenemos con este rey es Ageo y Zacarías, que predicaron durante el segundo año de Darío I, y reedificación del templo y la dedicación también. Un acontecimiento y logro: fue miembro de un linaje real colateral, aseguró el trono al poder al poner fin al malestar que siguió la muerte de Cambises. Reorganizó el imperio persa en sátrapas, estableció el sistema postal real y empezó a edificar Persépolis, invadió Grecia y fue derrotado en Maratón en el 490 a.C. y la rebelión en Egipto. Tenemos a Jerjes I, que es posiblemente el Asuero del libro Esther. Un acontecimiento importante es que era hijo de Darío I, siguió edificando Persépolis, se encontró con numerosas rebeliones al principio de su reinado, Egipto y Babilonia, invadió Grecia y saqueó Atenas, pero fue derrotado por los griegos en una batalla naval en Salamina, 480 a.C., y en tierra, Platea y Micala, en el 479 a.C. Fue asesinado en palacio durante un golpe de estado en el 465 a.C. Tenemos a Artajerjes I Longímano, que la conexión bíblica que tenemos de él es Nehemías, era copero de Artajerjes, va a Judá. La fecha tradicional de la misión de Esdras es en el año 7 de su reinado, y él se enfrentó a la rebelión en Egipto, acabó los edificios principales de Persépolis y firmó la paz con los griegos, que se llama Paz de Calías, en el 449 a.C., y murió por causas naturales. Tenemos a Jerjes II, que no se menciona en la Biblia porque su reino duró menos de 2 meses. Tenemos a Darío II, que tampoco se menciona en la Biblia. Los judíos de Egipto, elefantinos se les llamaba, apelaron a Samaria y Jerusalén para que los ayudaran a reedificar su templo alrededor del 407 a.C. Él tuvo acontecimientos como la guerra de Peloponeso en el 431 a.C. Persia recuperó varias ciudades griegas de Asia Menor. Artajerjes II. Algunos eruditos sitúan la misión de Esdras en el 7º año de Artajerjes II, alrededor del 398 a.C. Egipto recuperó su libertad de Persia por algún tiempo y se da la rebelión de los sátrapas en el 366 al 360 a.C. Artajerjes III, no se menciona en la Biblia. En este reinado, Filipo II de Macedonia asciende al poder alrededor del 359 a.C. Nace Alejandro Magno en el reinado de Artajerjes III. Nace Alejandro Magno en el 356 a.C. y Persia reclama Egipto en el 342 a.C. Tenemos a Arses en el 338, no se menciona en la Biblia y tampoco se conoce ningún tipo de acontecimiento o logro. Y por último tenemos a Darío III Condómano, que encontramos conexión bíblica con Alejandro. Subyuga de Tiro en el Levante y sitia Gaza en el 332 a.C. y es cuando Alejandro conquista Egipto en el 322 a.C. En el reinado de Darío III se da el asesinato de Filipo, Alejandro Magno invade el imperio persa y Darío III, derrotado por Alejandro Magno en Iso y Gaucamela, y se da la muerte de Darío en el 330 a.C. Esto porque es importante, porque nos sitúa lo que estaba sucediendo políticamente y geográficamente en el reinado de los reyes de Persia.
Y es también importante conocerlo porque afectaba totalmente al pueblo de Israel. Bueno, aunque los enemigos que ofrecieron su ayuda habían estado haciendo sacrificios al Dios de Israel, habían creado una religión sincrética que incluía la adoración a muchos dioses. Permitir la participación de paganos en el proyecto podría haber llevado a que estos incrédulos esperaran tener alguna influencia en la adoración. Los israelitas habían sido desterrados de su tierra a causa de la idolatría, de su propia idolatría. Y ahora que habían regresado, no podían correr el riesgo de asociarse de ninguna manera con idólatras, porque iban a caer en la misma práctica. Y a veces, mujeres, la cooperación puede llevarnos a compromisos. Y es, como les digo, una red flag. Tenemos que tener cuidado con las alianzas que hacemos porque pueden comprometer nuestras convicciones. Y aquí lo vemos, ellos se cuidaron mucho, milagrosamente se cuidaron. El pueblo de Dios debe defender la verdad. ¿Qué quiere esto decir? Que nunca se debe interactuar con los incrédulos, de ninguna manera. Hemos sido llamadas a ser sal y a ser luz, pero debemos ser prudentes respecto a la influencia de estas personas sobre nuestras vidas. Tenemos nosotros que ser de influencia, ser la sal, ser la luz para esas personas, no esas personas influenciarnos a nosotros. Esa es la prudencia que debemos de tener. Estas personas que vinieron eran reubicados de diferentes reinos cuando Asiria conquistó Israel, en un intento por infiltrarse e interrumpir el proyecto. Es donde ellos ofrecen ayudar. Querían vigilar de cerca lo que los judíos estaban haciendo y esperaban evitar que Jerusalén volviera a ser fuerte. Sin embargo, los judíos descubren la maniobra, se cuidan. Igualmente, mujeres, está nuestra sociedad ahora con los hijos de Dios. Y por eso tenemos que cuidarnos, que nada comprometa nuestra fe, que nada comprometa nuestra integridad, que nada comprometa nuestra adoración a Dios. Nosotras tenemos que esperar 100% oposición cuando llevemos a cabo la obra de Dios. Los no creyentes, las fuerzas espirituales del mal siempre van a estar trabajando en contra de Dios y de su pueblo. Por eso usted, cada vez que quiere estudiar la palabra de Dios, cada vez que usted quiere sacar el tiempo de escuchar la palabra, de estudiar la palabra de Dios, usted va a encontrar oposición. Usted va a encontrar oposición para todo lo que tenga que ver con la obra de Dios. Y la oposición te va a ofrecer alianzas comprometedoras, esfuerzos para desalentarte, para intimidarte o acusaciones injustas. Y si usted espera estas tácticas, si usted está consciente de que el enemigo va a venir con estas tácticas, no te van a detener. Siga adelante con la obra de Dios, con lo que Dios ha planeado para su vida y confíe en que Él le mostrará el camino para superar ese obstáculo que usted tiene en este momento al frente. Estos enemigos estaban afirmando adorar al Dios que Zorobabel y el resto de los judíos. Esto era cierto, adoraban a Dios, pero también adoraban a una multitud de dioses. A los ojos de Dios esto no era adoración, esto era pecado, esto era rebelión. La verdadera adoración significa devoción únicamente a Dios. Para estos extranjeros, Dios solo era otro ídolo para añadir a su colección. Los hijos de Dios de la actualidad debemos de tener cuidado de aquellos que proclaman ser cristianos, pero sus acciones revelan claramente que usan el cristianismo solo para su propio beneficio. Tenemos que tener cuidado, como les dije, no es que los vamos a desechar, no, de ninguna manera.
porque hemos sido llamadas a hacer luz, a hacer sal, a reconciliar al mundo con Dios. Hemos sido llamadas a esas, pero no podemos comprometer nuestras convicciones y aliarnos con estas personas. Es muy diferente. El desaliento y el temor son dos grandes obstáculos para completar la obra de Dios y aparecen donde y cuando menos se les espera. El desaliento se devora nuestras motivaciones. El temor nos paraliza a tal punto que nos impide actuar. Tenemos que reconocer estas barreras. Recuerde que el pueblo de Dios en todas las épocas, mujeres, tuvo que enfrentar estos problemas. Pero con la ayuda de Dios pudieron vencerlos. Al estar firmes juntos con otros creyentes, usted puede vencer el temor, el desaliento y completar la voluntad de Dios. No se sienta sola. Habemos una comunidad de mujeres. Si usted está escuchando este mensaje, es porque usted forma parte de esta comunidad de mujeres y su palabra. Es porque usted tiene aquí un grupo de mujeres en las que usted se puede acercar y usted puede decir: necesito ayuda, estoy desanimada, tengo desaliento, no sé qué hacer, tengo temor, me siento desanimada, me siento paralizada, no sé qué hacer. Y yo sé que el Señor va a traer una palabra, el Señor va a traer consuelo a su vida a través de esta comunidad. Por eso es importante que tengamos ese grupo de mujeres que nos anime, que nos ayude, que nos levanten los brazos cuando sentimos no poder. Ellos estaban reunidos. Dice: el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Hasta sobornaron para frustrar los propósitos, pero Dios tenía un plan muchísimo mayor. Vemos que en los versículos, a partir del versículo 6 al versículo 26, se hace un paréntesis dentro de la narración. Se refiere a la reciente oposición contra la reedificación de las murallas de la ciudad. Desde el punto de vista de la cronología, debía aparecer entre los capítulos 6 y 7 o al final del relato de Esdras. Pero aparece aquí y posiblemente para ilustrar la oposición que enfrentaba Israel al tratar de reconstruir no solo el templo, sino también la ciudad. El rey Asuero, su nombre en hebreo, reinó sobre Babilonia del 486 al 465. Su nombre griego era Jerjes. Asuero era en hebreo. Y vemos cómo en estos versículos Esdras resume la historia completa de la oposición a la construcción del templo de los muros y de otros edificios importantes de Jerusalén. También fue conocido como Jerjes y es el rey que se menciona, como les he dicho en varias ocasiones, en el libro de Esther. Más adelante, en una carta dirigida al rey Artajerjes, hijo de Asuero, los opositores le informaron que los israelitas planeaban rebelarse contra él cuando terminaran la reconstrucción de la ciudad. El rey investigó sus afirmaciones y ordenó suspender la construcción hasta que él diese una nueva orden. Los opositores fueron a los judíos y les hicieron cesar, dice, con poder y violencia, lo que indica que tal vez derribaron lo que ya se había construido. Cuando Nehemías, copero de Artajerjes, pidió permiso para reiniciar la construcción, evidentemente el rey fue persuadido de anular toda orden que había dado antes, pues el proyecto se completó bajo la supervisión de Nehemías, que está en Nehemías capítulo 6. Entonces, para que tengamos claro por qué se menciona a un rey y después se menciona a otro. Bueno, vimos cómo los contratiempos y las interrupciones, me imagino, fueron muy dolorosas y fueron desalentadoras para los que trabajaban en la obra de Dios. Estos cautivos habían recibido una dosis de doble desánimo. Los líderes deberían hacer todo lo posible para evitar que el trabajo se detenga, pero a veces
Las circunstancias están más allá de nuestro control. Cuando usted llega a un punto de estancamiento, mujer, recuerde que todavía debe permanecer firme. Esdras resume aquí su relato cronológico. Probablemente hayan pasado unos 10 años desde que los israelitas trabajaron en el templo. Las obras no se reanudaron sino hasta el 520 a.C., en el segundo año del rey Darío. Vamos ahora a leer el capítulo 5. Reedificación del templo. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaban en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador, y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. Bueno, vemos que desde el capítulo 4, en el versículo 24, hasta el capítulo 5, el versículo 5, esta sección retoma el relato que termina donde Dios envió a los profetas Ageo y Zacarías a profetizar que los judíos reanudarían la construcción de la ciudad a fin de animarlos para que centraran la atención en su trabajo. Zorobabel y Jesúa son los mismos líderes mencionados en los capítulos anteriores de Esdras. Dios utilizó a los líderes espirituales y a aquellos con capacidades administrativas y organizativas para que trabajaran juntos en armonía.
Él trabaja así en el cuerpo de Cristo. Dios trabaja así en su iglesia. Él es organizado, Él es administrativo y Él quiere que sus hijos trabajen juntos y en armonía. Y esto debe motivarnos, mujeres, a utilizar para la edificación de su cuerpo todo don que Dios te haya dado. Los judíos que vivían cerca vemos que una vez más, intentan detener la construcción del templo. Y vemos que en todo Esdras, cada vez que los israelitas comienzan a trabajar, también surge la oposición. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, es decir, Dios velaba por ellos, no iba a abandonar ni desamparar a su pueblo. Y un tema clave en Esdras, y lo vamos a ver también en el libro de Nehemías, es que independientemente de la oposición que enfrentemos, mujeres, Dios tiene sus ojos puestos en nosotros, aun sea los mismos que viven a nuestro alrededor, porque vean aquí cómo los no judíos que estaban cerquita de ellos, que vivían en la misma tierra, estaban intentando enfrentaban oposición. Pero mientras continuaba este debate legal y la decisión estaba bajo apelación, los judíos no se detuvieron, ellos siguieron trabajando. Al reconocer los israelitas la posición de las autoridades civiles y al tratar con respeto a Tatnai, eso es muy importante. Cuando hacemos la obra de Dios, quizás otros estén tratando de retrasarnos, estén tratando de confundirnos, estén tratando de frustrarnos, pero debemos proseguir con confianza. Mujer, si a usted Dios le habló, si ya Dios le mostró el camino, si ya Dios le dijo qué es lo que usted tiene que hacer, siga avanzando, siga caminando. Cuando hacemos la obra de Dios, quizás ellos van a estar ahí deteniéndonos, pero Dios llevará a cabo sus propósitos en nuestra vida, sin importar quiénes estén en desacuerdo. Así como los ojos de Dios estaban sobre estos judíos, también lo están sobre usted. ¿Qué tiene que hacer usted? Concentrarse en el propósito de Dios, no desviarse por intrigas, no desviarse por calumnias, no desviarse por el chisme, por la murmuración, ni por el qué dirán. Aférrese a lo que Dios dijo. Dios usa la adversidad. Al reconocer los israelitas que había oposición de las autoridades, ellos tratan con respeto. Esto pudo haberlos intimidado, pudo haberlos detenido, pero ellos decidieron actuar con sabiduría. La forma en que debemos lidiar con la presión, la forma en que debemos lidiar con la intimidación es reconociendo que somos obreros de Dios, que nuestra lealtad debe ser primero con Él y después con las personas. Cuando contemplamos la reacción y las críticas de la gente hostil, el miedo puede paralizarnos. Puede que tratemos de ofender, pero tenemos que ser sabias. Si tratamos de no ofender a nadie, de no complacer a todos, no seremos efectivos. Dios es nuestro líder y sus recompensas son las más importantes. Así que no se intimide, pero también sea respetuoso. Sea respetuosa. Dios usó la adversidad y la oposición para fortalecer la fe de su pueblo y proclamar su gloria al mundo perdido. Permita que los demás sepan por medio de sus acciones y palabras sabias a quién realmente usted está siguiendo. Pero sea sabio, sea respetuoso, sea amable. Algo que yo he aprendido es cuando usted va a refutar algo, hágalo con un fundamento. No hable solo por hablar o solo por quejarse, sino hable con fundamento y que siempre lo que usted vaya a refutar sea algo que lo acerque más a Dios siempre. Vamos ahora a leer el último capítulo de hoy, que es el capítulo 6, que es una continuación del 5.
dice: entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y de 3 hileras de piedras grandes, una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada la orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios. Que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén. Les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa, y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto, y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, se ha cumplido prontamente. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Iddo. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo, y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios. Sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos, los sacerdotes, y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días. Por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios de Israel. Amén. Que Darío ordenara a sus siervos una búsqueda tan exhaustiva
de este documento que acreditaba el derecho de Israel a la reconstrucción es muestra de cómo velaba Dios por su pueblo. Debido a la ayuda de Darío, los israelitas pudieron completar el templo unos 4 años más tarde, 70 años después de la primera destrucción, alrededor del 515 antes de Cristo. Vemos que es un resumen completo de la restauración de Jerusalén. El templo fue completado bajo Ciro y Darío, las murallas bajo el reinado de Artajerjes. Esdras señaló cuidadosamente que la reconstrucción del templo había sido ordenada primero por Dios y luego por los reyes, quienes eran sus instrumentos. Y es que cuán maravilloso, mujeres, y cuán irónico fue que la obra de Dios se llevara a cabo por el descubrimiento de un escrito perdido en una biblioteca pagana. Toda la oposición de fuerzas poderosas fue detenida por una cláusula en un documento legal. La voluntad de Dios es suprema sobre toda autoridad, todo suceso histórico y toda fuerza hostil. Él nos puede liberar en maneras que ni imaginamos. Si confiamos en su poder y en su amor, no seremos disuadidas por ninguna oposición. Mujeres, hoy todo decreto que ha salido de la boca del enemigo en su contra, dice la palabra de Dios que en la cruz del Calvario toda acta de decretos que había en nuestra contra fue anulada, fue cancelada por medio del sacrificio de Jesús. Toda maldición, toda palabra negativa, toda palabra de maldición, todo lo que ha hecho el brujo, el agorero, el hechicero, el macumbero en su contra, a través del sacrificio de Jesús, queda anhelado. Si usted lo cree, si usted lo cree. ¿Por qué? Porque toda autoridad está sometida a la autoridad suprema, a la voluntad de Dios. Toda fuerza hostil se tiene que someter al Dios todopoderoso, pero usted lo tiene que creer, usted tiene que declarar su confianza en el poder de Dios, en su amor. Usted tiene que creer que no hay ninguna oposición que pueda prevalecer en contra de lo que ya ha salido de la boca de Dios. Darío lo ordena y sucede. La dedicación de la casa de Dios se realizó solo 5 semanas antes de que comenzara la Pascua. Vemos cómo se ofrecieron los machos cabríos para la expiación. Fueron 12 en representación de cada una de las 12 tribus. De ese modo se estaba recalcando la continuidad del remanente, en su mayoría de la tribu de Judá, Benjamín y de Leví, con todo el pueblo de Dios. Dios no solo dirigió a la nación pagana para que llevara cautivo a su pueblo 70 años antes como castigo por su pecado, sino que también regresó a los israelitas al punto de partida. Los hizo comenzar de cero al hacer que Ciro los liberara y que Darío les permitiera completar el templo a Yahvé. Mujeres, la soberanía de Dios se demuestra una vez más al utilizar a los reyes paganos para sus propósitos. Nada está fuera del control de Dios. Y usted tiene que creer esto en su corazón. Usted tiene que escribirlo en su corazón. Usted tiene que aferrarse a esta palabra. Nada está fuera del control del Señor. Ayer lo leíamos en Proverbios. Nada está fuera del control del Señor. Y usted tiene que creerlo. Usted tiene que aferrarse a ello. Hay muchas maneras de orar pidiendo ayuda a Dios. Hay muchas maneras. Dios es infinitamente poderoso. Su sabiduría, discernimiento trascienden las leyes, trascienden toda naturaleza humana. Usted tiene que comenzar a dar el primer paso. Tiene que cambiar de actitud. Tiene que creer en lo que Dios hizo en esa cruz a través de su Hijo y comenzar a vivir de una forma diferente. Las bendigo, mujeres, y su palabra. Espero sus comentarios
3 capítulos poderosísimos. Espero que haya sido de bendición para sus vidas como lo ha sido para la mía.